Ahí tenemos. Ahora vamos con la parte del septum atrial. También estamos valorando lo mismo, cuarta, quinta semana, eso ya lo tenemos mapeado. Pero aquí la tabicación sí se tiene que dar por elongación, ¿no, doctor? Claro. Solo por eso. Ahí viene el error. Para que se pueda dar la tabicación por elongación, tiene que darse sí o sí la tabicación por almohadillas endocárdicas. Entonces, ahí la diferencia. Porque en la anterior solamente era con las almohadillas, básicamente. Pero aquí sí es con las almohadillas y con la elongación. ¿Ok? Ahí está. Miren aquí lo interesante que vamos a ver. Aquí tenemos lo que vendría a ser ya la parte cefálica de lo que representa las aurículas. Tenemos aquí la cámara auricular única como atrio primitivo y tenemos una pequeña hojita aquí de color verde que sería el septum primum. Este septum primum, si se están dando cuenta, se está formando del techo de este atrio primitivo. ¿Y qué es lo que está pasando? Miren la diferencia del lado 1, 2, 3. Está creciendo. ¿Está creciendo hacia dónde? ¿Cómo se llamaría esta zona? Si esta es la aurícula y este es el ventrículo, se llama región auriculoventricular. Pero como está en la presencia de las almohadillas con los cojinetes, se llama región de los cojines aurículos ventriculares. Entonces miren cómo va creciendo y se va generando esta disposición hacia los cojines auriculoventriculares. Luego estamos observando aquí con el paso de las láminas cómo en este septum se está formando ahora una pequeña relación de una apertura muesquita, ¿verdad? Y es que se va a formar un foramen, ¿verdad? Se va a formar un foramen. Un foramen es justamente el hecho de esta pequeña abertura que se va a generar. Entonces el foramen primario se forma aquí en la relación del borde libre del septum primum y luego el foramen primario se cierra cuando el septum primum empieza a prevalecer. Y cuando se fusiona aquí con los cojinetes auriculoventriculares ya genera una sola capa. Luego, ¿qué podemos observar? Que en la misma estructura del septum primo, primo, se va a generar como unas pequeñas erosiones. Esas pequeñas erosiones que van a formar un agujero van a ser el foramen secundum. Lo que les pueden preguntar es, ¿el foramen secundum dónde se forma? En el septum primum, cerca del centro del tabique primario que se está formando aquí. Porque hay un tabique, ¿lo ven? Estoy señalando aquí de color celeste. Se forma el foramen secundum. Y a esta altura del foramen secundum se va a formar otra hojilla en forma de media luna, que es el septum secundum. ¿Y qué va a formar? Va a formar otro foramen, ¿ok? Que es el foramen oval, el famoso foramen oval, que es el que queda permeable y que se cierra con el nacimiento por los cambios de las presiones, ¿no? ¿Por qué queda permeable? Porque lo vamos a ver después, porque es el que permite que la circulación fetal se dé de la manera óptima, ¿no? Para que la sangre pase de un lado a otro. Este foramen se cierra, pero también te pueden preguntar de dónde viene. Viene del septum secundum, ¿ok? Del septum secundum. ¿Y dónde se formó el septum secundum? A la derecha del septum primum, como se pueden dar cuenta. El septum secundum se ha formado a la derecha del septum primum. Entonces no es nada complicado. Foramen primario, septum primario, foramen primario, el cual se cierra con el mismo septum. En el septum primum o primario aparece el foramen secundum. Luego a partir del mismo, hacia la derecha, se va a formar el septum secundum que en su hecho de crecimiento y conformación va a formar el famoso foramen oval. Y el foramen oval, entonces está aquí. Si quisiéramos apreciar un poquito y decir aquí,
Ok, es la abertura entre los miembros o las regiones superior e inferior del septum secundum. En alguna literatura lo van a poder encontrar que es la abertura entre los miembros superiores e inferiores del septum secundum, pero es lo mismo, o región superior e inferior. Recuerden aquí, por este es de repente de las más preguntadas. Después del nacimiento se da un cierre funcional. Se da un cierre funcional de foramen oval y va a ser facilitado por una disminución de la presión arterial, porque lo que pasa es que un inicio, cuando se da nacimiento, va a haber una obstrucción de la circulación placentaria y un aumento de la presión arterial izquierda. Y esto va a deberse a un retorno venoso pulmonar incrementado, lo cual va a hacer que se pueda cerrar. ¿Ok? Entonces es importante eso. Recuerden eso. Entonces necesitamos entender la relación de la formación de los forámenes y sobre todo su importancia. Ahora, pero estos, doctor, ok, ya he entendido eso, ya entiendo el foramen, pero ¿qué va a pasar con los septum, con el septum primum y el septum secundum? Cuando realmente al final del todo el proceso se llega a dar la conformación, el septum primum y el septum secundum son el que forman el septum atrial. Son estos dos al final. Ok, entonces sí llega a tener una repercusión recontra importante. ¿Qué consideraciones clínicas vamos a tener? Tenemos algunas que las he citado aquí, que luego las van a profundizar, que es la disminución de la permeabilidad del foramen oval, que es causada por una falla en la fusión, una fusión incompleta anatómica entre el septum primum y el septum secundum. Y a veces se da, es un dato pediátrico, hasta el 25% de la población. Y no es generalmente de importancia clínica. Luego tenemos otra que es el cierre prematuro del foramen oval. Su mismo nombre lo dice, está caracterizado porque se va a dar un cierre del foramen oval durante la vida prenatal. Y esto va a resultar en que, si se cierra desde antes del tiempo, va a necesitar de que se genere una compensación o homeostasis ahí mismo. Entonces lo que va a suceder es que va a darse una hipertrofia del lado derecho del corazón y en consecuencia va a hacer que el lado izquierdo del corazón no se desarrolle mucho. ¿Ok? Es decir, van a encontrar un subdesarrollo del lado izquierdo del corazón. Luego tenemos otra situación que es el foramen secundum defect, que es el defecto del foramen secundum. El defecto del foramen secundum es justamente importante porque es el defecto septal atrial más común clínicamente significativo. Acuérdense. Si hablamos de atrio, es el defecto septal más común que tienes clínica. ¿Por qué? Porque es causada, miren aquí en la imagen, por una resorción excesiva del septum primum, muchas veces, luego el septum secundum y luego puede ser ambos. Esto resulta en una condición en la cual, miren, hay una abertura entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y esto hace de que, miren cómo pasa la sangre. Pueden tolerarse a veces durante un tiempo, pero pueden a veces también ya manifestarse con un crecimiento importante significativo del mismo, ¿no? Otro defecto que tenemos es el atrio trilocular biventricular, que esta es causada, miren, por la falta completa del septum. Miren cómo está todo el atrio. Aquí sí está como un atrio único, un atrio definitivo, y da como resultado una afección en la que solamente vas a poder observar un dinamismo, pero que se va a ver explicado solamente por la cámara atrial única que va a existir en lo que vendría a ser la aurícula.